buenos días, buenos días. Gracias una vez más por estar con nosotros este jueves. Hoy compartimos con una persona especial que trabaja con nosotros en el hospital. La doctora Ibe no está, pero ella sabe que cuando ella no viene, yo traigo refuerzo. Así que, Ibe, un saludo para ti, que sé que estás involucrada en trabajo hoy temprano. Y en el día de hoy, siguiendo quizá una temática de lo que hablamos la semana pasada, que fue hablar de enfermedades catastróficas, de aquellas personas que de repente tienen una condición que le daña su salud, que de repente todo su pensamiento cambia, que de repente su mundo cambia porque le dicen usted tiene una condición de salud X y que de ahí en adelante pues lamentablemente vendrán una serie de condiciones, de pasos nuevos que van a modificar todo lo que tiene que ver con su entorno de trabajo, familiar y demás. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante de cómo afecta justamente eso, la parte psicológica, la parte psicosocial de los seres humanos. Porque no hay duda de que cuando usted está bien y de repente le dicen que tiene una condición de salud, pues eso va a afectar o va a condicionar parte de lo que tiene que ver con su psicología y el pensamiento a largo plazo. Para eso me hago acompañar de la doctora Pamela Félix, quien es cardióloga, que en un entrenamiento en psicocardiología. Igualmente estará con nosotros una persona especialista en la parte específicamente en la psicología, para que juntos, no entrevistar a la doctora. Esa palabra de entrevista aquí no existe, es un conversatorio, Pamela. Muy bien, muy Un bien. conversatorio entre doctores. La doctora, como le digo, trabaja con nosotros en el Instituto Dominicano de Cardiología y recientemente ha abierto una consulta especial para tratar justamente los pacientes con diagnóstico de enfermedades no necesariamente catastróficas, para darle un acompañamiento en la parte psicológica. Bienvenida, Pamela. Bienvenido, bueno, bienvenida yo, ¿no? Gracias, doctor Pichardo, por la invitación a su espacio. Para mí un placer estar aquí el día de hoy y traer este tema tan interesante para nuestro público. El licenciado Héctor, que igualmente trabaja contigo, nos acompañará en unos minutos, pero Pamela, ¿de qué se trata esto? Sabemos claramente que la parte psicológica no podemos dividirla de lo que es la parte física, de la Así parte es. funcional de nuestro organismo. Realmente, ¿cómo afecta cuando una persona le dice, usted tiene una condición de salud, de ahora en adelante, pues tendrá que tomar un medicamento o tendrá que hacer algo en particular a lo que hacía? ¿Cómo realmente desde el punto de vista psicológico pudiera eso presionar la funcionabilidad de un ser humano? Claro que sí. Deberíamos comenzar mencionando que cuando, por lo menos yo tengo la oportunidad, igual a usted en su consulta, de dar una noticia a un paciente de que éste tiene un diagnóstico, ya sea hipertensión, una insuficiencia cardíaca o que hay que hacerle un cateterismo, su vida cambia. Y lo podemos ver desde el momento de dar la noticia en el semblante del paciente. Este paciente se queda pues frío, se queda pensativo y desde ese momento comienza a cambiar la vida de este paciente, porque muchas veces entiende que quizás su vida no volverá a ser como antes o que es el final de su vida. Y es importante saber que este paciente no solamente lo vamos a ver desde el punto de vista biológico, sino también que este individuo debemos verlo desde el punto de vista biopsicosocial. Y por eso, como usted bien menciona, la psicocardiología ve el paciente de una manera integral, desde el modelo biopsicosocial, el cual va desplazando un poquito más el modelo biomédico. Tú mencionas cosas como relativamente comunes para los cardiólogos, hipertensión, Claro, hacer un cateterismo, algo que no es tan malo. Sin embargo, hay cosas que son peores. Hablar de una enfermedad catastrófica. así Es una es, enfermedad que sabemos que podría entonces marcar la vida para siempre, así como tú es, mencionas, una falla cardíaca, un cáncer, que ahora que claro. estamos en el mes del cáncer de mama. ¿Cómo pudiera realmente eso marcar esa vida? ¿Y a qué le llamamos nosotros los médicos así? Esas enfermedades catastróficas. Claro que sí. Podemos comentar de las enfermedades catastróficas, pero también a su vez las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son aquellas enfermedades de larga evolución que el paciente no va a tener una cura, sino que va a tener que aprender a vivir con ella. Y dentro de las enfermedades catastróficas tenemos el ejemplo de aquellas enfermedades que llevan un alto costo, un gasto en el paciente. Y en este caso pudiéramos mencionar los pacientes que están en terapia de hemodiálisis, aquellos que están en cáncer, que tienen cáncer, cualquier tipo de cáncer, y dentro de las enfermedades crónicas, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus,
Algo que tú mencionas ahí de enfermedades crónicas, yo siempre he tratado de hacerle entender a nuestro público y a mis pacientes que hablar de cronicidad en medicina no es decir menos o más malo. A veces la Claro, gente piensa que si tú le dices es crónico, ay, que estoy peor, me estoy muriendo. claro, Es al contrario, las cosas crónicas justamente es que tienen un largo tiempo de evolución. O sea, que es exactamente. a largo plazo. Las cosas agudas son situaciones que usted estaba bien hoy y que mañana está mal. O Claro. sea, y que son cosas que se definen de manera rápida en el momento y que pueden producir un cambio, o sea, de fallecer o unas situaciones muy complejas en el Claro, momento. Tú mencionaste también, y algo que es sumamente interesante, lo que tiene que ver con la parte económica. claro que Las sí, enfermedades catastróficas tienen un alto costo y de hecho así es. vemos que recientemente, en estos días se ha estado hablando mucho de esto porque hay personas que han tenido quizás dificultades para obtener esos medicamentos que son de alto costo, porque enfermedades, como tú mencionas, cáncer, diálisis, que son enfermedades a largo plazo, tienen un costo tan elevado que a veces el paciente no puede sustentarlo, no puede llevarlo solo. Y lamentablemente en nuestro país algunas ARS tampoco cubren esos medicamentos de alto costo. Por lo tanto, creo que es una condición adicional desde el punto de vista social, desde el Así punto de es. vista psicológico, la parte económica. Claro, es importante, y aquí voy a definir un poquito el modelo biopsicosocial. Cuando hablamos de la parte biológica del individuo, estamos hablando de la edad, del género de este paciente, de su genética, de su anatomía. Cuando hablamos de la parte psicológica, estamos hablando de las creencias de este paciente, de las expectativas, del tipo de personalidad, de sus costumbres. Y cuando entonces hablamos específicamente de la parte social, entonces aquí vamos a hablar del nivel socioeconómico de este paciente, de la vida, si tiene una vida laboral satisfactoria, si tiene estrés laboral en su ambiente cotidiano, de una u otra manera. Y aquí entra entonces el factor económico de cómo éste puede de una u otra manera afectar la enfermedad de este individuo. Que no hay duda de que si una persona está bien y de repente hace un infarto al miocardio, por ejemplo, y es un infarto grande que daña la funcionalidad de su corazón, su entorno familiar, social y económico se va a ver afectado, porque no es Totalmente. verdad que va a poder reintegrarse o de manera rápida en iguales condiciones a cuando no estaba. Por lo tanto, entiendo que eso, desde el punto de vista psicológico, va a tener un impacto, y principalmente en los hombres. Y te voy a quizá tocar ese tema, tú como mujer, y sé que siempre eres una abanderada de esos derechos femeninos, sin olvidar los que tenemos los Claro varones, que sí. pero en nuestro país, esencialmente, que somos un país así, de que los hombres siempre quieren llevar la voz cantante, que en el hogar, que ojalá eso siga cambiando y que las mujeres, ¿verdad?, compartamos todo. Claro. Pero siempre en el hombre como que creo que es más agresivo eso, porque el hombre de repente que es el suplidor en algunos casos, porque en la mayoría se comparte, pero en algunos casos el hombre es el suplidor de la casa y de repente se ve mermada esa productividad. Pienso que al hombre pudiera afectarle un poco más. Claro que sí, como usted dice, el papel que juega el hombre en la casa es a veces un poquito diferente a la mujer, ¿no? Y aunque en estos días ambos están haciendo las mismas funciones, pero el hombre pues muchas veces en la mayoría de los hogares es el sustento, es quien sale a la calle a trabajar. Y cuando, por poner un ejemplo, a este individuo se le dice que hay que hacer una cirugía cardíaca, una cirugía de corazón abierto, para que mejor me entiendan, pues este individuo pues ya va a tener que tener un estilo de vida más pausado, un estilo de vida diferente, incluso la cirugía, ya es un individuo que va a tener que tener otro estilo de vida, y ya luego del posoperatorio también su inserción en la sociedad, el volver a su vida de antes, no va a ser la misma o no va a ser tan fácil, va a tener un tiempo que lo va a llevar a recuperarse. Y nosotros como médicos, somos personal del área de salud, Pamela, en ocasiones nos vemos en la disyuntiva, tenemos un paciente por delante a lo que tenemos que darle una noticia médica. Claro. De hecho, ayer, pasando visita en el hospital, me dice un familiar: doctor, es que nosotros no queremos que le digan nada al paciente. Realmente, ¿qué crees? Es importante que si hay una condición, el paciente lo sepa de antemano, sin ser, a mi parecer, quizás sin ser con la agresividad de decir de manera tajante, como lamentablemente algunos colegas quizás en un momento dado le han dicho a algún paciente: a ustedes le quedan 2 meses de vida. Nosotros los hombres, los médicos no somos dioses, por lo tanto yo no estoy de acuerdo en nunca, ni quiero saber eso.
pero ¿estás de acuerdo tú de que realmente el paciente sea partícipe de esa información? Claro que Si sí. hay una enfermedad que pudiera ser a largo plazo, catastrófico, demás. Claro que sí. El paciente tiene el derecho de saber su condición de salud y esto de una u otra manera va a ayudar de manera favorable a que éste esté consciente de su enfermedad y por ende actúe a favor de todas las cosas que éste tiene que hacer luego del diagnóstico de una condición clínica. Mira, realmente comparto 100% contigo eso, porque yo siempre entiendo que cuando hay una enfermedad no debe ser exclusiva ni del familiar ni del paciente, debe haber un conjunto de entendimiento obligatorio, Claro, donde el paciente, como tú dices, sea partícipe para que sea consciente, así porque en es. los casos de enfermedades catastróficas hay una cuota que tiene que obligatoriamente entregarla el familiar, el entorno y el paciente. Claro. Y si no logramos realmente tener eso, se va a hacer mucho más difícil que el paciente logre encajar psicológicamente que tiene una situación. Exactamente, y también es importante mencionar la parte de que el individuo con su enfermedad, no es solamente él con su enfermedad, este afecta a todo su entorno, a todo su alrededor. Por eso es importante y determinante el apoyo familiar que pueda recibir este paciente al momento de su enfermedad. Y cuando es en jóvenes, Pamela, porque los seres humanos estamos acostumbrados a pensar de que las enfermedades son de las personas envejecientes, son de las personas mayores. Sin embargo, vemos que cada vez pues, más personas jóvenes lamentablemente se enferman. Así es. Nos enfermamos. Entonces, ¿cómo maneja la mente joven o cómo tendrían realmente que los jóvenes reaccionar ante esta condición? Porque a veces hasta entenderlo para los jóvenes o para las personas que tienen menos edad, sin estar todavía acostumbrados a sufrir de algo, a veces como entender que tengo algo, e incluso no tiene que ser una enfermedad catastrófica, tomarse una tableta, a veces se le hace como más complejo. ¿Cómo podríamos, qué sé yo, hacer que entiendan más fácil este proceso? Claro, definitivamente dar un diagnóstico a un paciente joven como a un paciente ya en la década de los 40, de los 50, no es lo mismo, porque aquella persona que tiene 40, 50, 60 años dice, bueno, ya me tocaba, ya he vivido mucho. Es una enfermedad que se entiende que debe llegar por la edad, pero ahora bien, en el caso de, por ejemplo, un individuo joven que se le da un nuevo diagnóstico, este no precisamente lo estaba esperando y dice, muchos me han dicho, doctora, pero yo soy tan joven, ¿de verdad puede pasarme? Claro que sí. Yo siempre digo, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, sí, definitivamente, en los individuos jóvenes les es un poquito más difícil de comprender que sí, que tienen una enfermedad. Y yo trato de una manera, pues, de ser empática y de darle ese apoyo, de, pues, dejarles saber que con este nuevo diagnóstico simplemente no es el final de la vida, sino el inicio de una nueva. Y simplemente hay que hacer lo que hay que hacer. Y justamente entiendo que debe ser así, cuando se diagnostica una enfermedad y que de hecho no es tan catastrófica, entiendo que es un asunto de un seguimiento, de que todos tenemos que estar de acuerdo y tomarnos un tratamiento si es necesario y que ese Claro. tratamiento sea bien llevado. Y lo ideal que sea bien llevado, porque a veces los pacientes o algunos pacientes entienden, yo estoy tomando algo, ya me lo estoy tomando y no tengo que revisarme. Claro, usted cada cierto tiempo tiene que tener unos Claro. chequeos. Acaba de sentarse con nosotros el licenciado Héctor Arias, ¿verdad? Bienvenido, licenciado, quien es Buenos días. psicólogo y que igualmente acompaña a la doctora Pamela Félix en las evaluaciones de nuestros pacientes en el hospital y nos hacen ese acompañamiento justamente en esos pacientes que necesitan tener una orientación psicológica. Arias, ¿cómo nosotros debemos realmente abordar de manera así rápida? Pamela no ha hecho un esbozo, pero esos pacientes que tenemos que darle una noticia, por ejemplo, Sí. mi querido, usted tiene una situación catastrófica o un familiar suyo tiene una situación catastrófica que probablemente no podamos los médicos ya ayudar mucho más. Es importante la psicoeducación, hablarle sobre la enfermedad, decirle qué cambios van a haber dentro de la familia, qué se espera de ella y de que juntos como familia se puede llegar a una mejor vida y esperanza en el paciente. Eso es sumamente interesante y lo que dice, pues lo habíamos comentado de cómo involucrar el entorno, ¿verdad? Involucrar Exacto. la familia y los que participan. Las enfermedades, decíamos, no son exclusivas del paciente. Las enfermedades llegan a un núcleo familiar Exacto. y alteran como todo el entorno y por lo tanto es un asunto que debemos conocerlo todo. Y ya me están haciendo señas estos chicos porque aquí el tiempo, Pamela, se nos va súper rápido, pero me gustaría que ustedes nos digan, el licenciado,
¿Qué podemos nosotros hacer para que nuestra población realmente entienda cómo controlar factores de riesgo que puedan enfermarnos y demás? Y si ya está diagnosticado, ¿cómo tratar con ellos? Claro, yo siempre digo, yo como cardióloga tengo la función de tratar, pero también prevenir. Me gusta más prevenir que tratar. Yo invito a toda la población, independientemente de la edad, porque vuelvo y digo, caras vemos, corazones no sabemos, a que acudan a un chequeo preventivo. No importa que tú tengas 18 años, 25, 29, que te sientas muy bien. Muchas veces las enfermedades están ahí, silentes y no dan ningún tipo de manifestación. Entonces deben acudir a un chequeo médico preventivo para, de una u otra manera, encontrar a tiempo si hubiera algo. Lo que dice nuestra sociedad, conoces tus números. Exacto. Conocer tus números es importante, licenciado. De la parte psicológica, conocer nuestras emociones, ver cuál de las emociones nos está haciendo daño y al entorno también, y empezar a trabajarla con el profesional. Yo voy a dejar comprometido al licenciado Arias para que venga con nosotros y que hablemos justamente de las emociones, de todo lo que está pasando en nuestra sociedad hoy día, Arias, con todas estas situaciones a veces catastróficas, accidentes, que tuvieron un trauma allí, que mataron uno aquí, para ver cómo está afectando eso a nuestra población y esencialmente a la gente más jóvenes. Así es. Señores, gracias Pamela, gracias licenciado. La verdad que las puertas de este espacio están abiertas para ustedes y quedan comprometidos en volver y discutir estos temas. Señores, Muy bien. hasta el próximo jueves, Dios mediante, y a la doctora Ibe, la espero. Muy buenos días.